Él amaba a su familia y la forma de amarla era dándolo todo, a su manera. A veces es difícil tener un papá. Para mí fue muy difícil. Lo único que recuerdo de mi papá, imagínate, es cuando me llevaba al estadio. Íbamos al estadio a ver a la U y era el único momento donde lo veía sonreír y estar feliz. Después no lo veía. Nos llevaba a comer frijoles con seco en el Estadio Nacional, cuando habían 3 partidos los domingos, los famosos tripletes. Mi papá iba con su radio, se ponía a un costado a escuchar la radio y cuando venía el gol de la U saltaba, se alegraba. Eran los únicos momentos donde yo podía gozar a mi papá. Después no tenía tiempo para nosotros, estaba en el hospital, estaba en la universidad enseñando, estaba en el consultorio. A veces lo veía llegar cansado, se iba a dormir. No había mucha comunicación, yo crecí sin él. Lo veía a veces como extraño, como lejano, como... Es más, a veces lo miraba y me parecía alguien desconocido. A veces se acercaba y me agarraba la cabeza y me decía, ¿estás estudiando, no? Yo le decía, sí. Éramos 5 hermanos, imagínate. Mi mamá a veces lo veía poco porque él ingresaba, a veces traía bolsas de fruta, bastante fruta, porque como era médico, la alimentación en la casa era importante. Entonces, para él, trabajar y traer fruta, comida, carne, pescado, mucho pescado comíamos. Y él decía, el pescado es más nutritivo, leche y huevos siempre, leche y huevos. Mi papá era feliz trabajando para nosotros. Y de alguna manera los hijos también éramos injustos porque la adoración, el cariño era para mi mamá. Claro, mi mamá, por otro lado, era alegre, divertida, encantadora, era conversadora, entusiasta, positiva. En cambio, mi papá era parco, seco, serio. En el barrio nadie lo conocía a mi papá. Pero mi papá, una linda persona, un ser extraordinario. Yo recuerdo que una vez fui al hospital Loaiza y una enfermera me dijo, ¿tú eres hijo del doctor Angulo? Sí. Uy, tu papá es una eminencia, me dijo. Tu papá es muy buena gente, ayuda a mucha gente pobre. Tu papá es un gran ser humano. Y yo decía, ¿está hablando de mi papá? Me quedé sorprendido. Exitosa. Y le conté a mi mamá, mamá, mira lo que me han dicho de mi papá. Ah, sí, tu papá es bueno, me dijo. Y yo le dije, bueno, como tú siempre hablas mal de él. Mi mamá siempre se quejaba de que mi papá no estaba, que mi papá no tenía tiempo para ella, que mi papá nunca estaba, pues, pero mi papá le decía, ¿cómo voy a estar si tengo que trabajar? Y ahí me di cuenta que el trato hacia mi padre era injusto porque él no podía hacer otra cosa. Él amaba a su familia y la forma de amarla era dándolo todo, a su manera, con pocas palabras. No era una persona muy conversadora y no era muy empático, pero cuando se trataba de ayudar a alguien, sí. Yo una vez me llevó al hospital para que vea su trabajo. No habló mucho, solamente me dejó que lo mirara. Y yo lo miraba y se acercaba mucha gente y le pedía medicinas y él se las regalaba. O a veces curaba a la gente, había grandes colas de gente muy pobre que venía y él los curaba. Y a él lo trataban con mucho cariño. Doctorcito, muchas gracias, doctorcito, que Dios lo bendiga. Doctorcito, gracias por curar a mi papá, a mi mamá, que Dios lo tenga en su gloria.